permitía solamente el departamento, permitían para la construcción de la vía. Ahora, quiere decir que está angosto, pero no interrumpen las normas viales. Lo que pasa es que si queríamos tener ampliación a márgenes de predial, el proyecto se ampliaba en el presupuesto y en ese momento no se podía tener el departamento de eso. Pero miren, tan importante es esta vía que hoy el gobierno nacional ha dicho: mándenme los diseños nuevos urbanísticos para el corregimiento de Minca, que yo miro cómo ayudo financieramente para ese tema. Si no estuviéramos cumpliendo nosotros con el tema del desarrollo económico de un sector tan importante, el gobierno nacional no le prestaría atención a ese tema. Por el contrario, estamos diciéndole a la ciudadanía que es complejo ese sector. El terreno es hostil. Ahora, hay un tema de cultura ciudadana tremendo que pasa a la vía. Y ustedes lo han registrado. El tema que Corpamag debe ser socio de esta vía, la alcaldía debe ser socio de esta vía. La persona va pasando en bicicleta, revienta una manguera para tomar agua y esa agua también revienta y fracciona también los temas del terreno ahí. Hay una cantidad de cosas que si nosotros mismos como ciudadanos no queremos esta vía, va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Qué hay que este gobierno en tiempo real subsanar los problemas que ha tenido, no solamente esa obra, todas las obras del departamento, más que todas las intervenciones acá en la ciudad de Santa Marta? Pero sí queremos decirle, hombre, el ciudadano que crea una cosa, pues aquí está la gerencia de proyectos, se le puede atender, se le puede dar el informe técnico, el enlace con el contratista, con el concesionario, para brindarnos en la información real y formal, porque eso, una obra tan importante, los chismes de pronto no pueden quedar sueltos por ahí y tener claridad del tema. Doctor Manjarre, ¿qué fue lo que sucedió básicamente en los 3 tramos donde hubo una falla o se vio deslizamiento a causa de la lluvia? Sí, lo comentamos ahorita, fue en kilómetro 11 con 900 y el 12 100. Son de los 64 puntos sensibles, 60 ya están construidos, 4 están por construir, que son los gaviones que van subiendo hasta el nivel de la vía. Esos gaviones, esos 4 puntos están por hacerse, fueron los que tuvieron los problemas, ¿cierto? Los problemas lógicamente de estructura por las fuertes lluvias que han existido, pero no quiere decir que la obra se ha entregado, que actualmente no se ha entregado, que ya se inauguró y se entregó completamente. Por el contrario, 30 de junio es el contrato y es su mantenimiento hasta el 2021. Estamos en el 2016, tenemos 5 años con mantenimiento todavía en la vía existente, 5 años más para ver el comportamiento de la vía en una zona tan hostil que tiene la ciudad de Santa Marta, que es estribaciones de la Sierra Nevada. Doctor Fabio, hay una situación que preocupa. La vía, por la afluencia que ha tenido de vehículos, definitivamente se va a quedar pequeña. El 30 de julio ustedes entregan esta primera parte. ¿Qué posibilidad hay, o la administración departamental en cabeza suya de la gobernadora ha pensado gestionar más recursos para más adelante gestionar la ampliación de esta vía? Porque esta vía prácticamente con lo que está quedando ya corta por la cantidad de visitantes que está teniendo este corregimiento. Sí, no solamente el corregimiento, sino desde que uno arranca en el tramo urbano de la ciudad de Santa Marta, en los 14 kilómetros, hay una proliferación de vivienda nueva, ¿cierto? Pues las vías que traen, desarrollo económico y social. Y hay centros comerciales que se están estableciendo en el lugar, ¿cierto? Pues hay una modificación territorial en eso bajo el concepto de una vía de 14 kilómetros que no se había invertido. Ahora, pues a medida que va creciendo el territorio hay que mirar la propuesta de mejorar. Ya el mejor mensaje que hizo el gobierno departamental es invertir 40.000 millones de pesos en esa vía tan importante, en la ciudad de Santa Marta. Ahora, seguimos nosotros explorando gestiones con el gobierno nacional en virtud de mejorar todas esas condiciones, pero de verdad necesitamos socios en esto, en poner una apuesta productiva importante, y ahí estar, pues la alcaldía de Santa Marta debe estar ahí también. Nos preocupa, sí, el tema de movilidad, lo hemos señalado, el tema de accidentes, lo hemos
señalado, en los comités hablamos siempre de ese tema. Pues en los picos turísticos, lógicamente, hay mayor proliferación vehicular. Pero bueno, estamos en un tema que vamos a entregar una vía en perfecto estado, garantizamos el perfecto estado de su funcionamiento y hasta el 2021 el mantenimiento de ella misma. Eso va a permitir pues las condiciones de explorar gestiones para mejorar el comportamiento económico en aumento que va a tener este sector gracias a la vía de los 14 kilómetros que llevamos mencionado. ¿Esa ayuda al distrito ya se la solicitaron? ¿Ya hubo respuesta de parte de ellos? Pues nosotros hemos invitado siempre en el comité de Plan Vial del Norte y doble calzada Ciénaga de Santa Marta y su alcance progresivo. Por primera vez la alcaldía de Santa Marta siempre ha tenido un asiento en los comités y siempre hemos hablado de propuestas, siempre hemos hablado de ganas de trabajar en asocio con la alcaldía de Santa Marta y sacar el territorio adelante. Pues ustedes conocen más que yo a la gobernadora, los medios de comunicación que hace tanto tiempo la conocen. La gobernadora tiene un gran sentido de pertenencia por la ciudad de Santa Marta, porque ella es oriunda de acá. Y qué más excusa de devolverle todo ese cariño a la ciudad de Santa Marta, manteniendo pues hasta el 2021 el mantenimiento total de la vía Minca, y pues ya corresponde a la jurisprudencia y al resorte de la alcaldía de Santa Marta, ya que vengan mayores ofertas para el corregimiento de Minca. ¿La vía no está entregada al 100%? No, no entregado 100% porque contractualmente está hasta junio 30. Yo no sé por qué señalamos y cuestionamos una hora cuando está... Porque es que de ahí es donde nace la falla, la duda de la gente, doctor, que como ya hubo una preinauguración, entonces ya ellos creen que la obra terminó, pero si usted va, se da cuenta que todavía hay detalles que le hacen falta, o sea, completamente no está la vía. Tu pregunta es la que dio la puntada a esta rueda de prensa. ¿Cómo voy a criticar una obra si hasta el 30 de junio está para entregar? No es crítica. No, O sea, el propósito es ese, si convoca una rueda de prensa.